El café recién hecho todavía goteaba del mostrador cuando los dedos de Derek se cerraron alrededor de la garganta de Nora. Dejarle un moretón era su forma retorcida de marcar propiedad. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de mí?, escupió Derek, su aliento cargado de hedor a ginebra barata y viejos rencores. Derek estaba completamente ajeno a la camioneta negra que se detenía afuera. Ajeno también al silencio sofocante que de pronto tragó a toda la cafetería. Consumido por su propio ataque contra una mujer embarazada, Derek no tenía idea de que acababa de poner las manos sobre la esposa del fantasma más despiadado de la ciudad. El piso del baño, en el penthouse, era mármol italiano importado. Costaba más que los primeros 3 apartamentos en los que Nora había vivido, todos juntos. En ese momento, sin embargo, solo era una superficie helada contra sus muslos desnudos. Nora estaba sentada, la espalda apoyada contra el borde de la tina, mirando fijamente un pequeño trozo de plástico blanco, barato. El contraste era casi ridículo, millones de dólares en bienes raíces. Y todo su mundo estaba a punto de girar sobre un artículo de farmacia que costaba $9.99. 2 líneas rosadas. Nora parpadeó, esperando que la segunda línea se desvaneciera. No lo hizo. Ahí seguía, firme, descarada, anclándola a una realidad para la que no estaba preparada. Le temblaban las manos. Presionó la palma contra su vientre. Estaba plano. Nada había cambiado por fuera, pero por dentro, una mecha microscópica ya se había encendido. Un bebé. La respiración de Nora se quebró, atrapada en algún punto entre un sollozo y una risa. El sonido rebotó en el techo abovedado del baño. Había pasado los últimos 4 años reconstruyendo su vida, pegando pieza por pieza los fragmentos de su dignidad hasta darles una forma que apenas se parecía a un ser humano. Y entonces conoció a Vincent. Vincent nunca le pidió que le mostrara esas piezas pegadas. Simplemente construyó una fortaleza alrededor de ellas. La pesada puerta de caoba del dormitorio se abrió con un clic. Pasos de bota se deslizaron sobre la alfombra mullida y se detuvieron justo afuera del baño. Vincent nunca tocaba la puerta. Nunca la golpeaba, pero tampoco entraba de golpe. Simplemente dejaba saber que estaba ahí. Nora, dijo, y su voz fue un zumbido bajo, resonante. Era el tipo de voz que dominaba salas de juntas, que sembraba terror en hombres el doble de su tamaño, y que, de alguna manera, lograba calmar los peores ataques de pánico de Nora. Vincent Castello no gritaba. No necesitaba hacerlo. El mundo entero se doblaba al volumen que él eligiera usar. Nora se puso de pie de un salto, tirando sin querer un frasco de aceite de baño carísimo. El vidrio se hizo pedazos, llenando el aire con el aroma abrumador de bergamota y cedro. «Maldición», murmuró, apartando los vidrios de una patada y metiendo el plástico de la prueba en el bolsillo de su bata de seda. Vincent empujó la puerta. Estaba completamente vestido con un traje gris carbón a medida, sin el saco. La camisa blanca desabotonada en el cuello dejaba ver el borde irregular de una cicatriz que le bajaba desde la clavícula hasta el pecho. Sus ojos, de un gris pálido e impactante, recorrieron la habitación, el vidrio roto, el aceite derramado y, finalmente, el rostro de Nora. No miró el desastre. Miró sus manos. Temblaban. «Estás sangrando», dijo. Nora bajó la vista. Una esquirla diminuta de vidrio le había rozado el talón. Una sola gota de sangre brillaba, roja contra el mosaico blanco. Antes de que pudiera alcanzar una toalla, Vincent ya se estaba moviendo. Cruzó el baño en 3 zancadas largas, un hombre que cargaba su propia gravedad. Se arrodilló, tomó su tobillo con una mano encallecida por años de cosas de las que no se hablaba en la mesa. Su tacto fue increíblemente suave. «Estoy bien», susurró Nora, la voz atorada en su garganta. Quería decirle, «estoy embarazada». «Vas a ser padre». Pero las palabras se sentían demasiado pesadas, demasiado frágiles todavía. Vincent tomó una toalla blanca limpia del toallero y la presionó sobre el pequeño corte. Se quedó de rodillas un momento más, el pulgar recorriendo el arco del pie de Nora. «No dormiste anoche», observó, la voz plana, analítica. «Y estás pálida». «Solo es un dolor de cabeza», mintió Nora. Era la primera mentira que le decía en 2 años. Le supo a ceniza.
Vincent se puso de pie, alto sobre ella. No solo era alto, era ancho, construido como un muro de ladrillos envuelto en lana fina. Estudió su rostro. La conocía demasiado bien. Leyó las microexpresiones, la tensión leve en su mandíbula, la forma en que protegía su bolsillo izquierdo. Tengo una reunión en los muelles, dijo en voz baja, decidiendo no presionar. Estiró la mano, rozando la mejilla de Nora con los nudillos. La piel de su mano era áspera. Tómate el día, Nora. Descansa. Le diré a Leo que espere abajo, por si necesita salir. ¿Leo? Su sombra. Su hombre de gatilló. No necesito niñera, Vincent. Tal vez solo salga por un café más tarde. Los ojos grises de Vincent se endurecieron apenas, 1 milímetro de escarcha. Eres mi esposa. No caminas esta ciudad sin protección. Nunca. No era una amenaza. Era un hecho. Nora estaba casada con la cabeza del sindicato Castello. La mitad de la ciudad le pagaba por protección. La otra mitad rezaba para nunca cruzarse en su camino. Está bien, cedió Nora. Que Leo me lleve. Vincent se inclinó y presionó los labios contra su frente. Fue un beso largo, cálido, que la ancló al presente. Estaré en casa a las 6, murmuró. Se dio vuelta y salió, sus pasos apagándose por el pasillo largo. Nora sacó la prueba del bolsillo. La segunda línea seguía ahí. Estaba casada con el heredero de un imperio criminal, y lo único que quería en ese momento era un café descafeinado en un lugar que no supiera su apellido. El aire afuera estaba espeso de humedad matutina. La ciudad olía a asfalto caliente, a gases de escape y al aroma dulce y levaduroso de las panaderías que empezaban a hornear para la hora del almuerzo. Nora iba sentada en la parte trasera de la Lincoln Navigator negra. Al frente, Leo conducía en silencio. Era una montaña de hombre, cabeza rapada, un tatuaje en el cuello que decía Omerta. No hablaba a menos que le hablaran, algo que Nora agradecía ese día. Su mente era un torbellino de citas para ecografías, colores de cuarto de bebé y el terror de imaginar qué pasaría si los enemigos de Vincent descubrían que ella cargaba una vulnerabilidad. Detente aquí, Leo, dijo, tocando el vidrio divisorio. Leo la miró por el retrovisor, frunciendo el ceño. Aquí, señora Castello. Este no es nuestro sector habitual. Lo sé. Solo quiero caminar un momento. Detente. Leo obedeció, estacionando la enorme camioneta cerca de la esquina de la calle Cuarta y ELM. Era un vecindario más gastado, ladrillos descoloridos, escaleras de incendio aferradas a las paredes como costillas de hierro, aceras agrietadas por raíces de robles viejos. Era el barrio donde había vivido cuando apenas sobrevivía, cuando estaba con Derek. Nora no sabía bien por qué había ido ahí. Tal vez era una necesidad inconsciente de aterrizarse, de recordar de dónde había salido antes de que esta nueva, aterradora realidad de la maternidad lo cambiara todo. Estaré justo detrás de ti, rugió Leo, poniendo el auto en parque. Dame media cuadra, Leo. Por favor. Solo necesito respirar sin sentir un tubo de escape en la nuca. Leo dudó, su lealtad a Vincent en guerra con la orden directa de Nora. Finalmente asintió, seco. Media cuadra. Mantén el teléfono en la mano. Nora bajó a la acera. El ruido de la calle la envolvió, era desordenado, humano, real. Caminó por la cuadra, apretando su abrigo de cachemira alrededor del cuerpo pese al calor, y entró a la Cuchara Oxidada, una cafetería estrecha y poco iluminada que olía permanentemente a granos quemados y limpiador de limón. La campanita sobre la puerta sonó con un tintineo alegre que parecía fuera de lugar. Nora se acercó al mostrador. El barista, un chico de mirada aburrida y un piercing en el tabique, apenas levantó la vista. ¿Qué le sirvo? Un americano descafeinado, por favor. Negro. Mientras esperaba, se giró a mirar por la ventana del frente, comprobando que Leo estuviera en su lugar. Ahí estaba, un monolito oscuro, recostado contra un poste de luz al otro lado de la avenida, sus ojos barriendo la multitud. Nora sintió una punzada de culpa. Estaba siendo difícil. Nora. La voz la golpeó como un puñetazo en el estómago.
Era una voz que había pasado años tratando de borrar de su mente. Una voz que solía susurrar cosas dulces antes de empezar a gritarlas. Nora se quedó helada, los vellos de la nuca de punta. No quería voltear. Si no miraba, tal vez era solo un fantasma. Sabía que eras tú, dijo la voz. Siempre te paras así, hombros encorvados, tratando de hacerte pequeña. Nora se giró despacio. Derek estaba de pie cerca de la estación de aderezos. Se veía terrible. El hombre seguro y bien vestido que la había enamorado 5 años atrás ya no existía. Tenía el cabello grasoso, cayéndole sobre unos ojos inyectados en sangre y erráticos. Vestía una camisa arrugada que le quedaba demasiado holgada. El olor llegó antes que el alcohol barato, ropa sin lavar y un sudor agrio y desesperado. Derek, dijo Nora, la voz completamente plana. No sintió el viejo terror. No sintió el impulso de llorar o de disculparse por existir, como él la había entrenado a hacer. Solo sintió un profundo, abrumador asco mezclado con lástima. Derek dio un paso más cerca, sus ojos recorriéndola de arriba a abajo, el abrigo de cachemira, las botas de diseñador, el brillo discreto de los diamantes en sus orejas. Apretó la mandíbula. Mírate, se burló, el resentimiento burbujeando de inmediato. Siempre odió cuando ella tenía algo que él no. Jugando a la muñeca fina. ¿Quién financia esta pequeña farsa? Al fin encontraste a algún idiota rico al que sacarle dinero. Americano descafeinado, llamó el barista, deslizando el vaso de papel sobre el mostrador. Nora lo tomó, ignorando a Derek, la mano firme. Me voy. No vuelvas a hablarme. Se giró hacia la puerta. No quería una escena. No con el secreto que cargaba. No con Leo a 50 metros, armado y entrenado para neutralizar amenazas. Si Derek insistía, no tenía idea del infierno que estaba a punto de caerle encima. Pero Derek nunca supo cuándo detenerse. Era su tragedia particular, prosperaba con el poder enfermizo de arrastrar a la gente de vuelta a su lodo. Se plantó en el camino, bloqueando la salida. La cafetería estaba casi vacía, solo un anciano leyendo el periódico en un rincón y el barista aburrido. Te estoy hablando, soltó Derek, su voz subiendo, la delgada capa de civilidad resquebrajándose. ¿Crees que eres mejor que yo ahora? ¿Crees que puedes simplemente mirarme sin verme? No eras nada cuando te encontré, Nora. Nada. Muévete, Derek. Nora mantuvo la voz baja, calmada. Estás cometiendo un error. Derek rió, un sonido áspero y rasposo. Un error. Vas a llamar a la policía. Las dos sabemos que no tienes el valor. Siempre fuiste una cobarde. Dio un paso más cerca. La cercanía le erizó la piel a Nora. Su mano fue instintivamente a su vientre, un gesto protector fugaz, apenas un tic, pero los ojos erráticos de Derek lo captaron. Miró su mano. Miró su cintura. Miró el enorme anillo de diamante corte esmeralda en su mano izquierda, que había estado demasiado furioso para notar hasta ese momento. La comprensión le llegó al rostro en etapas, confusión, incredulidad, y luego unos celos violentos y feos. Estás casada, dijo, las palabras goteando veneno. ¿Y qué? Estás preñada. Derek, aléjate ahora mismo. El corazón de Nora empezó a martillar contra sus costillas. Ya no tenía miedo por ella misma. Tenía miedo por la vida que llevaba dentro. ¿Quién es? Exigió Derek, el rostro enrojeciéndose. Cerró la distancia, arrinconándola contra una de las mesitas tambaleantes de la cafetería. Algún ejecutivo, algún perdedor de gerencia media que no sabe que eres mercancía usada. No hagas esto, advirtió Nora. Miró por la ventana, el reflejo dificultaba ver, pero sabía que Leo estaba ahí afuera. Si gritaba, Leo entraría atravesando el vidrio. Pero balas volando dentro de una cafetería pequeña no era una opción. No te vas a ir de mi lado y tener tu final feliz, gritó Derek, la voz quebrándose de rabia descontrolada. El anciano del rincón finalmente levantó la vista, los ojos muy abiertos. El barista alcanzó el teléfono detrás del mostrador. Yo te hice, escupió Derek, saliva volando de sus labios. Me debes. Se abalanzó.
Ocurrió con la violencia repentina y caótica de un choque de autos. Derek no solo la tomó del brazo, fue directo a la garganta. Era su movimiento característico, la afirmación máxima de control. Su mano, húmeda y temblando de rabia, se cerró alrededor de la tráquea de Nora. La fuerza la empujó hacia atrás, su espalda golpeó el borde de la mesa de madera, un latigazo de dolor subiéndole por la columna. El americano descafeinado salió volando de su mano, la tapa saltó, el líquido oscuro se derramó por el piso, empapando los jeans deshilachados de Derek. ¿Crees que puedes simplemente reemplazarme?, rugió, los dedos hundiéndose en el tejido blando del cuello de Nora. El suministro de aire se cortó de inmediato. El pánico, frío y primitivo, le recorrió las venas. Nora arañó la muñeca de Derek, sus uñas perfectamente arregladas clavándose en su piel, tratando de soltar sus dedos. Él era más fuerte de lo que parecía, impulsado por el alcohol y un ego lastimado y patético. Manchas negras bailaban en los bordes de su visión. Pateó con la bota, conectando con la espinilla de Derek, pero él solo se recostó con más peso, aplastándola contra la mesa. No eres nada, siseó, su cara a centímetros de la de ella, el aliento una nube tóxica. Eres una, jugando a la casita. Los pulmones de Nora gritaban por oxígeno, pero debajo del terror sofocante, otro instinto rugió a la vida. Ya no era una víctima. Era una madre. Y era una Castello. Dejó de arañar la mano de Derek. En cambio, impulsó la rodilla hacia arriba con cada gramo de fuerza que le quedaba. No fue un golpe perfecto, pero alcanzó la parte interna del muslo de Derek. Derek gruñó, el agarre aflojándose apenas una fracción. Nora jadeó, tragando una bocanada de aire ardiente y desgarrada. En ese instante exacto, la campanita sobre la puerta de la cafetería no sonó. Se arrancó del gozne violentamente cuando la pesada puerta de vidrio fue abierta de una patada. El sonido fue como un disparo. Derek volteó la cabeza de golpe, pero su mano se quedó en el cuello de Nora. La temperatura del lugar se desplomó. No fue Leo quien entró primero. Leo venía justo detrás, la mano ya metida dentro del abrigo, el rostro convertido en una máscara de intención letal. Pero quien encabezaba la entrada era Vincent. Debió haber rastreado su teléfono. Debió haber terminado la reunión antes de tiempo. No importaba cómo había llegado. Lo que importaba era la expresión de su rostro. Nora había visto a Vincent negociar acuerdos de armas por millones de dólares. Lo había visto caminar por una sala llena de agentes federales sin que el pulso se le acelerara. Lo había visto frío, calculador, despiadado. Pero nunca lo había visto así. No había ira en su cara. La ira implica pérdida de control. Vincent estaba perfecta, aterradoramente quieto. Su postura relajada, las manos sueltas a los costados, pero la energía que irradiaba era catastrófica. Era un depredador mirando a un conejo herido que se había atrevido a tocar a su pareja. Derek, ajeno a la jerarquía del bajo mundo de la ciudad, le lanzó una mueca desdeñosa a los hombres en la puerta. La cafetería está cerrada, trajeados. Retrocedan, la voz de Derek temblaba con una bravuconería que no poseía, tratando de disimular su miedo repentino. Apretó más el agarre sobre el cuello de Nora, tratando de usarla como escudo. Vincent no dijo una palabra. No miró a Derek. La miró a ella. Vio su rostro pálido, la mano cerrada sobre su garganta, el café derramado, la forma en que instintivamente cubría su vientre. Sus ojos grises se clavaron en los de ella. ¿Te lastimó?, preguntó la mirada. Nora logró un movimiento microscópico de negación con la cabeza. Finalmente, Vincent desplazó la vista hacia Derek. Fue como ver un reflector barrer un cementerio. Suelta a mi esposa. Las palabras no fueron gritadas. Se dijeron en un volumen conversacional normal, pero cargaban un peso que hizo vibrar las tablas del piso. El acento de su viejo barrio, normalmente sepultado bajo capas de pulido y riqueza, se filtró entre las sílabas. Derek se congeló. Su cerebro, nublado por años de licor barato y resentimiento, luchó por procesar la información. Miró el traje a medida de Vincent, el reloj de oro pesado, el aura innegable de poder absoluto. Después miró a Leo.
que había desenfundado una Glock 19 con silenciador y apuntaba directamente al puente de la nariz de Derek. El color se drenó del rostro de Derek, dejándolo pálido como una sábana sucia. Tu esposa, tartamudeó, los dedos temblando contra la piel de Nora. Leo, dijo Vincent en voz baja, sin apartar los ojos de Derek. Jefe, respondió Leo, dando un paso al costado para tener mejor ángulo. Si se mueve, una punta hueca en la rodilla izquierda. Si habla, una en la derecha. Derek soltó a Nora como si su piel se hubiera incendiado de repente. Retrocedió tropezando, las manos disparándose hacia el aire, tirando una silla en el proceso. Chocó contra el mostrador, encogiéndose sobre sí mismo, los ojos saltando frenéticos entre el arma y la mirada inmóvil de Vincent. Nora jadeó, tosiendo con violencia mientras el oxígeno volvía a golpear su tráquea magullada. Se recargó pesadamente contra la mesa, las piernas convertidas en gelatina. Antes de que pudiera caer, Vincent ya estaba ahí. Se movió más rápido de lo que un hombre de su tamaño tenía derecho a moverse. Su brazo rodeó la cintura de Nora, atrayéndola con firmeza contra su pecho. Con la otra mano, tocó, suave y casi reverente, las marcas rojas en su cuello. Su pulgar recorrió la piel amoratada, la mandíbula tensándose una sola vez. Nora, murmuró, la voz suavizándose por completo. Respira conmigo. Solo respira. Nora hundió el rostro en su camisa, inhalando el aroma familiar de su colonia cara y el rastro leve de ozono. Se aferró a las solapas de su saco, el cuerpo temblando por la descarga de adrenalina. Estoy bien, susurró, la garganta ardiendo. Estoy bien. Vincent la sostuvo un largo momento, asegurándose de que estuviera a salvo. Después, lentamente, giró la cabeza para mirar por encima del hombro al montón tembloroso y patético que se acurrucaba contra él. Mostrador de café. Derek miraba a Vincent, la boca abriéndose y cerrándose como un pez asfixiándose. Finalmente reconoció el rostro. Cualquiera que viera las noticias de la ciudad, o que se moviera en los bajos fondos, reconocía a Vincent Castello. Yo no sabía, gimoteó Derek, la orina empapando visiblemente el frente de sus jeans. Lo juro por Dios, no sabía que ella era suya. Señor Castello, nosotros salíamos antes. Solo, perdí los estribos. Vincent, con calma, se desabotonó el saco y se lo entregó a Leo sin mirar. Se subió las mangas de la camisa blanca, dejando ver los antebrazos gruesos y llenos de cicatrices. No lo sabías, repitió Vincent, la voz suave, casi conversacional. Dio un paso lento hacia Derek. No sabías que era mía. No, lo juro, sollozó Derek, aplastándose contra la máquina de espresso. Vincent se detuvo a centímetros de él. El silencio en la cafetería era absoluto, roto solo por la respiración áspera y aterrada de Derek. Aquí está tu problema, dijo Vincent, inclinándose tanto que solo Derek y Nora podían oírlo. ¿Crees que el hecho de que ella me pertenezca es la razón por la que estás a punto de sufrir? La mano de Vincent salió disparada. No fue un puñetazo. Fue un golpe calculado y devastador. Tomó a Derek del cuello, exactamente de la misma forma en que Derek había tomado a Nora, pero con la fuerza mecánica de una prensa hidráulica. Levantó a Derek, un hombre adulto, completamente del suelo. Derek se ahogaba, las manos arañando inútilmente la muñeca gruesa de Vincent. Su rostro se puso morado casi al instante. Vincent miró al hombre que se asfixiaba, sus ojos grises completamente desprovistos de piedad. No vas a sufrir porque ella sea mi esposa, susurró Vincent, el acero frío de su verdadera naturaleza por completo al descubierto. Vas a sufrir porque pusiste tus manos sobre la madre de mi hijo. A Nora se le cortó la respiración. Vincent lo sabía. Vincent no le quebró el cuello a Derek. Podría haberlo hecho. Solo hacía falta un giro violento de muñeca. Pero hacerlo en una cafetería pública, frente a un anciano aterrado, un barista paralizado y su esposa embarazada, hubiera sido un descuido. Y Vincent Castello no cometía descuidos. Abrió la mano. Derek cayó al linóleo como un costal de cemento mojado, golpeando el piso con fuerza, hecho un ovillo, jadeando en resuellos ruidosos y entrecortados. Se llevó las manos al cuello magullado, las lágrimas corriéndole por el rostro, ahogándose con su propia saliva. Vincent quedó de pie sobre él,
ajustándose los puños de la camisa. La energía letal no se había disipado. Solo había vuelto a ponerse la correa. Leo, dijo Vincent. La palabra fue plana, transaccional. Sí, jefe. Leo avanzó, su cuerpo enorme bloqueando la luz de la mañana que entraba por la puerta destrozada. Tomó a Derek del cuello de la camisa, levantando al hombre lloriqueante con la misma facilidad que si fuera un perro callejero. No me importa, logró decir Derek, los ojos girando de terror. Por favor, nunca más volveré a mirarla. No lo harás, coincidió Vincent en voz baja. Le dio la espalda a Derek y caminó hacia Nora, ignorando el desastre de café derramado y vidrio roto. Se quitó el saco por completo y lo colocó sobre los hombros de Nora. Era pesado, retenía el calor de su cuerpo y olía a aceite de arma y a cedro. Vámonos a casa, Nora. La rodeó con firmeza por la cintura y la guió fuera de la cafetería. Pasaron sobre el marco de la puerta destrozada, saliendo a la humedad sofocante de la calle. Nadie en la acera se detuvo a mirar. En esa parte de la ciudad, cuando una camioneta negra se estacionaba junto a la banqueta y hombres de traje pateaban puertas, los civiles de pronto encontraban un interés profundo en sus propios zapatos. Nora no volteó a ver qué hacía Leo con Derek. No quería saberlo. La parte cínica de ella, la parte que se había endurecido en los últimos 4 años, deseó que Derek sintiera cada gramo del miedo que le había infligido durante años. La parte humana de ella solo quería olvidar que existía. Vincent la ayudó a subir a la parte trasera de la Navigator. El cuero estaba fresco. Los vidrios polarizados apagaron de inmediato el caos del mundo exterior, sumergiéndolos en una burbuja silenciosa y aislada. Vincent se deslizó a su lado y cerró la puerta. No encendió el motor. Solo se quedó ahí, girando el cuerpo para mirarla de frente. Estiró los dedos largos, apartando con suavidad el cabello del cuello de Nora. La piel ya empezaba a teñirse de un morado y rojo confuso. Su mandíbula se cerró, un músculo palpitando cerca de la sien. Debía haberlo matado, susurró. No era una fanfarronada. Era un arrepentimiento amargo y genuino. Vincent, no puedes simplemente ejecutar gente en cafeterías, dijo Nora con voz ronca, como grava rozando entre sí. Tragar se sentía como tragar navajas. Puedo, la corrigió con suavidad. Y lo haré, si tocan lo que es mío. Puso las manos sobre ti. Sobre mi familia. La palabra quedó flotando en el aire. Familia. Nora se apretó más el saco alrededor del cuerpo. La adrenalina finalmente empezaba a bajar, dejándola vacía y temblando pese al calor. ¿Cómo lo supiste?, preguntó. Vincent se recostó contra el asiento. Se veía agotado, ese tipo de cansancio profundo y estructural que viene de cargar un imperio sobre la espalda. El aceite de baño roto, dijo, sus ojos recorriendo el rostro de Nora. Eres meticulosa, Nora. No dejas caer las cosas. No rompes las cosas. Estabas distraída. Tu mano izquierda no se apartó del bolsillo de tu bata ni un segundo. Cuando toqué tu mejilla, tu pulso iba acelerado. Y ayer vi un recibo de farmacia asomando de tu bolso, en el vestíbulo. Nora soltó un suspiro tembloroso. Revisaste mi bolso. Vi el papel, dijo Vincent con calma. No necesité leerlo. No has tocado el vino en la cena en 3 semanas. Cambiaste tu espresso o matutino por un flat white, y hoy pediste descafeinado. No soy tonto, Nora. Observo las cosas que me importan. Iba a decírtelo esta noche, susurró Nora, la culpa finalmente resquebrajando su compostura. Una sola lágrima escapó, caliente y pesada, rodando por su mejilla. Solo, necesitaba procesarlo yo primero. Me hice la prueba esta mañana. 2 líneas. Vincent no dijo nada. Se acercó más, envolviéndola con los brazos, atrayéndola contra su pecho. Nora hundió el rostro en su camisa, dejando que las lágrimas fluyeran. Lloró por el terror de la cafetería, por el fantasma de la chica que Derek solía derribar a golpes, y por la realidad abrumadora de traer un hijo a este mundo oscuro y violento. Vincent la sostuvo, la mano acariciando la parte de atrás de su cabeza, un movimiento lento y rítmico que la anclaba.
No tienes que disculparte, retumbó su voz profunda contra el oído de Nora. No tienes que cargar esto sola. Nunca más. La puerta del conductor se abrió y Leo se deslizó adentro. No miró atrás. Solo encendió el motor, las manos firmes sobre el volante. Había una mancha tenue de sangre en su nudillo derecho. Nora cerró los ojos con fuerza y se aferró más a Vincent. El penthouse se sentía distinto cuando volvieron. Ya no era solo un departamento. Era una fortaleza. Para cuando Nora terminó de ducharse, tallándose de la piel el olor de la cafetería y el sudor de Derek, Vincent ya había transformado su espacio en un perímetro seguro. Los cerrojos de acero del elevador privado estaban activados. Las cámaras de seguridad en el cuarto de control al final del pasillo eran monitoreadas por dos de sus hombres de mayor confianza. Nora entró a la recámara principal vistiendo pants de algodón suave y una de las camisetas holgadas de Vincent. El doctor Aris estaba sentado en el borde del diván de la habitación, guardando su maletín médico. Era un hombre mayor, un médico brillante que había perdido su licencia una década atrás por negarse a testificar contra la familia Castello. Ahora hacía visitas a domicilio para personas que no podían presentarse en una sala de urgencias con un balazo o, como en este caso, con marcas de asfixia. El moretón se ve peor de lo que es el daño real en el tejido, dijo el doctor Aris, ajustándose los lentes de armazón fino. Se dirigía a Vincent, que estaba de pie junto a la ventana, un vaso de líquido ámbar en la mano. Le receto algo para la inflamación, que coma alimentos suaves un par de días. La tráquea está intacta. ¿Y el bebé?, preguntó Vincent. No había tocado su bebida. Sin una ecografía adecuada, solo puedo hacer análisis de sangre para confirmar los niveles de HCG, respondió Aris, cerrando su maletín negro de un golpe. Pero el trauma físico se limitó a la parte superior del cuerpo. El abdomen no recibió ningún golpe. El estrés es la preocupación principal ahora. Manténganla tranquila. Traeré el equipo de ecografía portátil mañana por la mañana. Gracias, Aris. Leo lo acompañará a la salida. El doctor asintió brevemente, le dedicó a Nora una sonrisa reconfortante y salió, cerrando la puerta pesada tras de sí. El silencio que siguió era denso. No era incómodo, solo cargado con el peso de su nueva realidad. Vincent dejó su vaso sobre la mesa de noche. Caminó hacia ella y se detuvo apenas a unos centímetros. Estiró la mano y la posó, plana, sobre el vientre bajo de Nora. Era la primera vez que la tocaba ahí desde la revelación. Su mano era grande, cálida, encallecida, cubriendo por completo la parte baja de su abdomen. Nora levantó la mirada. El jefe de la mafia endurecido había desaparecido. El hombre frente a ella parecía casi reverente. Un bebé, murmuró, probando las palabras en el aire. Tengo miedo, Vincent, admitió Nora, la verdad escapando antes de que pudiera filtrarla. ¿De mí? Los ojos de él saltaron hacia los de ella. No, dijo de inmediato, cubriendo su mano con la propia. Nunca de ti. Sino de esto, hizo un gesto vago hacia las ventanas reforzadas, las puertas con cerrojo, los hombres apostados abajo. Te amo. Sabía con qué me casaba. Acepté los riesgos para mí misma. Pero un hijo. Derek me encontró hoy. ¿Y si hubieran sido los rusos? ¿Y si alguien buscara lastimarte lastimándonos a nosotros? La mandíbula de Vincent se tensó. La mención del sindicato rival oscureció sus facciones. Nadie te tocará, dijo, el juramento absoluto. Los rusos conocen los límites. Si los cruzan, quemaré sus negocios hasta los cimientos, ladrillo por ladrillo ensangrentado. Sembraré sal donde pisen. ¿Me entiendes? Sé que lo harías, susurró Nora. Pero no quiero que nuestro hijo crezca en una zona de guerra. No quiero que aprenda a revisar debajo de los autos buscando explosivos antes de aprender a andar en bicicleta. Vincent apoyó la frente contra la de ella, inhalando su aroma, el jabón, el algodón limpio. ¿Crees que yo quiero eso?, preguntó suavemente. ¿Crees que quiero que mi hijo o hija herede sangre? Llevo 3 años reestructurando el sindicato, moviendo el dinero hacia navieras legítimas, bienes raíces, tecnología. Llevo 3 años sacándonos del lodo, Nora. Por ti.
Se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. Y ahora, por ellos. Para cuando este bebé nazca, el apellido Castello significará salas de juntas, no callejones. Lo juro por mi vida. Nora quería creerle. Necesitaba creerle. Pero el bajo mundo no dejaba que uno simplemente se fuera. Se aferraba, arrastrándote de vuelta como una corriente de resaca. No se podía lavar generaciones de sangre con unas cuantas empresas legales. Derek, dijo Nora en voz baja, cambiando de tema. La pregunta llevaba rato carcomiéndola. ¿Qué hizo Leo? La expresión de Vincent se cerró. La puerta de la bóveda se selló de golpe. No necesitas preocuparte por un hombre muerto. Un escalofrío le recorrió la espalda a Nora. No porque Derek ya no existiera, una parte torcida y enferma de ella sintió un alivio profundo, sino por lo fácil que era para Vincent borrar una vida humana. Era un recordatorio del monstruo que vivía debajo de los trajes a medida y las caricias gentiles. Está bien, dijo Nora, recostándose contra su pecho. Está bien. Cerró los ojos, escuchando el ritmo constante y poderoso del corazón de Vincent. Era un sonido reconfortante, pero debajo de él, podía oír el eco lejano de tambores de guerra. Pasaron 3 días. El moretón en el cuello de Nora se desvaneció de un morado violento a un amarillo enfermizo, fácil de cubrir con una bufanda de seda o un cuello alto. Fiel a su palabra, Vincent la mantuvo aislada. No salió del penthouse. Sus comidas llegaban de un chef de confianza. El doctor Aris regresó con el gel frío y el susurro rítmico de un pequeño corazón latiendo, sellando la realidad de la vida que crecía dentro de ella. Vincent había grabado el latido en su teléfono. No le dijo que lo había hecho, pero Nora lo vio escuchándolo en su estudio, tarde en la noche, mirando el horizonte de la ciudad con un vaso de whisky sin tocar sobre el escritorio. Pero un secreto, en su mundo, era como sangre en un tanque de tiburones. Solo era cuestión de tiempo antes de que el agua se tiñera de rojo. Sucedió un jueves. Vincent tenía que recibir a sus capos, los lugartenientes que manejaban las operaciones diarias del sindicato. Normalmente Nora hacía una breve aparición, sonriendo cortésmente, sirviendo una ronda de bebidas, y luego se retiraba arriba. Era una muestra de estabilidad doméstica, un recordatorio sutil de que Vincent era un hombre con una dinastía. Esa noche, el comedor estaba cargado de humo de cigarro y el aroma a cordero asado. 6 hombres se sentaban alrededor de la larga mesa de caoba. En el extremo opuesto, frente a Vincent, estaba Dominique. Dominique era ambicioso, agudo, y demasiado seguro de sí mismo. Manejaba los puertos del lado este, una operación sumamente lucrativa que le daba una cantidad peligrosa de influencia. Era un hombre que sonreía con los dientes, pero nunca con los ojos. Nora estaba de pie junto al aparador, vestida con un vestido negro de cuello alto, dirigiendo en silencio al personal. Los sindicatos están presionando por los nuevos horarios de embarque, jefe, decía Dominique, cortando su carne con precisión agresiva. Necesitamos dar un ejemplo con los líderes de la huelga. Romper un par de rodillas, recordarles quién firma los cheques. No, respondió Vincent con calma, sin levantar la vista de su plato. Negociamos. La violencia atrae a los federales. Estamos haciendo la transición hacia carga legal en esas rutas. Dominique soltó un resoplido corto y feo. Dejó caer el cuchillo sobre el plato de porcelana. El sonido resonó con fuerza. El resto de la mesa quedó en silencio total. Transición, repitió Dominique, recostándose en su silla. Recorrió la mesa con la mirada, buscando aprobación en los hombres mayores, pero ninguno le sostuvo la mirada. Con todo respeto, Vincent, últimamente hablas mucho de transiciones. De retirarte. De ablandarte. Estamos perdiendo territorio ante los rusos porque no autorizas un golpe a sus bodegas. Vincent se limpió la boca lentamente con una servilleta de lino. La colocó sobre la mesa. El silencio en la habitación se volvió sofocante. Estás cuestionando mi liderazgo, Dominique. La voz de Vincent fue un ronroneo bajo. Era el tono exacto que había usado con Derek en la cafetería. Estoy cuestionando tu enfoque, contraatacó Dominique, la mirada desviándose hacia Nora, junto al aparador. Fue un error fatal.
Se rumora que hubo un problema en una cafetería hace unos días. Un drogadicto puso las manos sobre tu esposa. Un drogadicto que de alguna manera burló nuestra supuesta red de seguridad impenetrable. El estómago de Nora cayó en picada. Mantuvo el rostro en blanco, las manos entrelazadas frente a ella, pero sintió la sangre huir de sus mejillas. La bufanda alrededor de su cuello de pronto se sintió como una soga. Dominique se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Lo resolviste, claro. Pero el hecho de que haya pasado, la gente habla. Dicen que estás distraído, y la distracción es una debilidad. Su mirada se detuvo en ella un segundo de más. Especialmente si hay alguna razón por la que la mantienes encerrada en esta torre últimamente. ¿Una vulnerabilidad, quizás? Lo sabía. No tenía los detalles, pero tenía el olfato. Alguien en el consultorio del doctor Aris, alguien en la farmacia, una palabra suelta de algún guardaespaldas. En este mundo, la paranoia no era un trastorno. Era un requisito de supervivencia. Antes de que Dominique pudiera tomar otro aliento, Vincent se movió. No gritó. No se puso de pie. Simplemente extendió el brazo por encima de la mesa. Tomó a Dominique por la parte trasera de su corbata de seda cara, y estrelló su rostro directamente contra la madera pesada de caoba. El sonido de cartílago crujiendo resonó en el techo abovedado. Varias copas de vino se volcaron, derramando líquido rojo oscuro sobre el mantel blanco e impecable. Ninguno de los otros capós se movió. Se quedaron congelados, los ojos clavados en sus platos. Dominique soltó un grito ahogado, la sangre brotando de su nariz destrozada, empapando de inmediato el lino. Vincent mantuvo su rostro clavado contra la mesa, el agarre en la corbata funcionando como garrote. Déjame aclararte mi enfoque, Dominique, susurró Vincent, inclinándose sobre la mesa, el rostro a centímetros del oído del hombre sangrante. Mi esposa no es una distracción. Es el cimiento de esta familia. Si vuelves a mirarla, si vuelves a hablar de ella, si siquiera piensas en ella cuando cierres los ojos esta noche, yo mismo te arrancaré la piel de los huesos. Vincent soltó la corbata y se puso de pie. Se acomodó el saco, mirando hacia abajo a Dominique, que gemía, sujetándose el rostro destrozado. Autorizarás las negociaciones sindicales mañana. Le entregarás a Leo el 20% de los puertos del lado este por tu insolencia esta noche. Si no te gusta, lo resolvemos en el callejón. Vincent recorrió con la mirada al resto de la mesa. El gris frío y muerto de sus ojos retaba a cualquiera a hablar. La cena terminó. Sáquenlo de mi casa. Los capós se pusieron de pie de un salto, dos de ellos arrastrando a un Dominique ensangrentado y humillado hacia el elevador de servicio. En 90 segundos, el comedor quedó vacío, dejando solo el olor a cobre, carne asada y vino derramado. Vincent se quedó de pie a la cabecera de la mesa, el pecho subiendo y bajando en respiraciones lentas y controladas. Nora avanzó, sus tacones bajos resonando contra el piso de madera. No miró la sangre sobre la mesa. Caminó hacia él y puso la mano sobre su pecho. Su corazón latía con fuerza. Vincent la miró. La violencia brutal en sus ojos fue retrocediendo poco a poco, reemplazada por una necesidad desesperada, apremiante, de proteger. Lo saben, susurró Nora, la realidad asentándose sobre ellos como un manto pesado. Vincent envolvió las manos de Nora con las suyas, apretando con fuerza. Miró la sangre sobre la mesa. Después, a través de los ventanales que iban del piso al techo, hacia las luces brillantes de la ciudad. Una ciudad llena de enemigos que acababan de descubrir dónde escondía el rey su corazón. Que lo sepan, dijo Vincent, la voz fría y resuelta. Que vengan todos. Enterraré hasta el último de ellos antes de que se acerquen a 1 kilómetro de ti. La guerra no venía en camino. Ya estaba aquí. El miedo tiene una textura específica. No es el frío agudo y punzante de un susto repentino. Es espeso. Se pega a la garganta como polvo, haciendo de cada trago un esfuerzo consciente. Durante 48 horas después de la cena, ese polvo se asentó sobre el penthouse. Vincent no fue a la oficina. Convirtió la enorme biblioteca en un cuarto de guerra. Las pesadas puertas de roble permanecían cerradas, pero el murmullo bajo y urgente de voces se filtraba por las rendijas.
hombres entraban y salían, algunos que Nora reconocía y otros que no. Vestían de oscuro, cargaban bolsos pesados y evitaban su mirada. La estética elegante y cuidada de su hogar se fue reemplazando rápidamente por la arquitectura austera y pragmática de un asedio. Nora estaba sentada en el sofá de terciopelo de la sala, un libro abierto sobre su regazo. Llevaba 1 hora sin pasar una página. Su teléfono vibró sobre la mesa de vidrio. Nora dio un salto, el corazón golpeando contra las costillas. Era un dispositivo cifrado que Vincent le había entregado esa mañana. Solo 3 personas tenían ese número. Lo tomó. Un mensaje de Vincent, que estaba a 15 metros de distancia, en la biblioteca. «Ven aquí». Dejó el libro y cruzó la alfombra persa. El guardia apostado en el pasillo asintió con respeto, apartándose. Nora empujó las pesadas puertas de roble. El aire en la biblioteca estaba viciado, oliendo a espresso o amargo y al ozono de los servidores en funcionamiento. 4 capós rodeaban el enorme escritorio. Leo estaba junto a la ventana, un rifle apoyado casualmente contra el muslo, espiando entre las persianas. Vincent estaba parado en el centro de todo. El traje había desaparecido. Vestía jeans oscuros y una playera negra de cuello, un arma corta enfundada contra el pecho. Se veía como el fantasma que las calles decían que era. Levantó la vista cuando ella entró. Con un movimiento sutil de la barbilla, la habitación se vació. Los capós salieron en silencio. Leo se quedó un segundo más, cruzando la mirada con Vincent antes de salir y cerrar la puerta tras de sí. Vincent no dijo una palabra. Solo señaló el centro de su escritorio de caoba. Descansando, perfectamente cuadrada sobre el secante de piel, había una cajita envuelta en papel café simple. El sello de seguridad había sido roto por uno de los expertos en explosivos de abajo. La tapa estaba abierta. Nora se acercó, el estómago apretándose. ¿Qué es? Llegó a la recepción del primer piso hace 10 minutos, dijo Vincent, la voz completamente desprovista de inflexión. Ese era el momento en que era más peligroso. Pagado en efectivo. Ninguna cámara captó su rostro. Nora miró dentro de la caja. Descansando sobre una cama de papel de china negro barato había un sonajero de plata para bebé. Era antiguo, muy oxidado. Atado al mango había un delgado listón rojo oscuro. No era una amenaza de muerte. Era una promesa. Sabemos, dijo Vincent, apoyando los nudillos contra el escritorio. Carmine Russo. Es un bastardo de la vieja escuela. Cree que esto es un juego psicológico. Cree que puede sacudir la jaula y verme entrar en pánico. Nora estiró la mano y tocó el listón rojo. La tela era áspera. Está funcionando. La mirada de Vincent saltó hacia la de ella. El gris de sus ojos era metal fundido. Pánico. No. Pero forzó mi mano. No podemos mantener un perímetro defensivo en un rascacielos indefinidamente. Hay demasiados puntos ciegos, demasiadas variables. Si quieren guerra, tendrán guerra. Pero no la voy a pelear contigo en la línea de fuego. Rodeó el escritorio, deteniéndose justo frente a ella. Se agachó, tomando ambas manos de Nora entre las suyas. Sus palmas estaban tibias, calmando el ligero temblor de sus dedos. Te vas a mudar, dijo con suavidad. Esta noche, con la cobertura de la tormenta que se acerca. Leo y un equipo de 4 hombres te llevarán a la propiedad en los Berkshires. Está fuera de todo registro. Sistema de última generación. Te quedas ahí hasta que arranque a los rusos de raíz. ¿Y tú? Preguntó Nora, la voz quebrándose. ¿Dónde vas a estar? En el lodo, respondió él sin rodeos. ¿Dónde pertenezco? Tengo que derribar su infraestructura, Nora. Tengo que hacer que el costo de tocar a mi familia sea tan absurdamente alto que nadie vuelva a mirarte jamás. Nora quiso rogarle que fuera con ella. Quiso decirle que tenían suficiente dinero para desaparecer, para cambiar de nombre y vivir en una casa tranquila junto a un océano tranquilo. Pero eso era una fantasía. Hombres como Vincent Castello no tenían el privilegio de desaparecer. O mantenían su trono, o eran enterrados debajo de él. Está bien, susurró Nora,
apretando sus manos. Está bien. Pero regresa con nosotros, Vincent. Me prometiste una transición. Me prometiste salas de juntas. Él llevó las manos de Nora a sus labios, besando sus nudillos. Construiré la sala de juntas sobre sus cenizas. Empaca una maleta. Solo lo esencial. Sales en 1 hora. El viaje hacia el norte fue una mancha miserable de lluvia intensa y ansiedad implacable. La camioneta blindada negra cortaba las carreteras oscuras y resbaladizas. Leo conducía, los hombros macizos rígidos, los ojos escaneando constantemente los espejos. Otros 3 vehículos se movían en perfecta sincronía con ellos, una caravana táctica protegiendo el activo. ¿Ella? El activo era ella. Nora iba sentada atrás, envuelta en una manta gruesa de lana, mirando las gotas de lluvia deslizarse en diagonal sobre el vidrio reforzado. Su mano descansaba sobre su vientre. El aleteo diminuto que había sentido antes esa semana, una sensación como una mariposa atrapada bajo un vidrio, estaba quieto, como si el bebé supiera que todos contenían la respiración. Llegaron a la casa de seguridad poco después de las 2 de la madrugada. No parecía un búnker. Parecía una maravilla arquitectónica de concreto y vidrio anidada en un bosque denso de pinos. Pero cuando las rejas de hierro se abrieron y entraron al garaje subterráneo, la realidad de la estructura se hizo evidente: puertas gruesas de acero, escáneres biométricos, un generador localizado zumbando dentro de las paredes. Las primeras 24 horas, el silencio fue agonizante. Nora caminaba de un lado a otro de la enorme sala. Los ventanales, supuestamente a prueba de balas, del piso al techo, daban a un muro de árboles oscuros y mojados. Leo estaba sentado en un rincón, un audífono de radio enrollado en el cuello, limpiando una pistola Sig Sauer desarmada con precisión metódica. «Tiene que comer, señora Costello», gruñó Leo sin levantar la vista del cerrojo de su arma. El doctor Aris dijo que mantenga su azúcar en sangre estable. «No tengo hambre, Leo». No pregunté si tenía hambre. Dije que tiene que comer. Nora se detuvo y logró una sonrisa débil. Leo era prácticamente una máquina, pero debajo de los tatuajes y el ceño fruncido, tenía una lealtad protectora feroz a la que ella se aferraba. Fue a la cocina y se forzó a comer una tostada seca y un vaso de agua. Cuando dejó el vaso en el fregadero, la electricidad se cortó. No fue un parpadeo. Fue una caída instantánea y absoluta en la oscuridad total. El zumbido ambiental de la casa murió. La respiración de Nora se atoró. Se congeló en la cocina oscura. Un segundo después, las luces de emergencia se encendieron, bañando la casa en un resplandor rojo, bajo e inquietante. Escuchó el chasquido metálico de un cargador deslizándose dentro de un arma. Leo se levantó de la silla, moviéndose hacia el pasillo antes de que ella pudiera siquiera procesar el sonido. «Aléjate de las ventanas», ordenó Leo, la voz bajando una octava, perdiendo todo rastro de deferencia. Estaba en su elemento ahora. «Muévete al pasillo interior». Ahora. Nora corrió hacia el centro de la casa, los calcetines resbalando en el piso de madera. Leo tocó su audífono. «Reporte de perímetro, estática». «Reporte de perímetro», ladró, los ojos escaneando las sombras. Nada. Los 4 hombres apostados en el bosque de afuera habían desaparecido. ¿Cómo?, susurró Nora, la espalda pegada al muro de concreto frío del pasillo central. «Este lugar está fuera de todo registro». «Dominique», escupió Leo, el rostro retorciéndose en una máscara de rabia violenta. «Le rompieron la nariz, pero todavía tiene boca». Vendió las coordenadas. El frente de la casa explotó. La onda expansiva golpeó a Nora como un impacto físico, sacándole el aire de los pulmones. El vidrio a prueba de golpes de los ventanales de la sala no se hizo pedazos. Se agrietó en telarañas y voló hacia adentro en láminas pesadas por la fuerza de una carga de demolición. La lluvia y el viento aullaron dentro de la casa, trayendo el olor a azufre y tierra mojada. «Al suelo», rugió Leo. Sombras se derramaron por el marco roto de la ventana, 3 hombres en equipo táctico, cargando subfusiles con silenciador. No gritaban. Se movían con la precisión silenciosa y aterradora de profesionales. Leo no esperó a que apuntaran. Salió del pasillo,
el arma en alto, y disparó 3 veces en rápida sucesión. Los disparos ensordecieron el espacio cerrado. El primer intruso cayó al instante, una nube roja salpicando la pared de concreto. Los otros 2 devolvieron el fuego. El sonido fue un traqueteo caótico y mecánico. El yeso estalló alrededor de Leo. La madera se astilló. Nora se tapó los oídos, gritando, hecha un ovillo apretado en el piso, protegiendo su vientre con las rodillas y los codos. Leo soltó un gruñido áspero y húmedo. Se tambaleó hacia atrás, hacia el pasillo, el brazo izquierdo colgando inútil a su costado, la sangre oscura empapando de inmediato su camisa. Pero su mano derecha se mantuvo firme. Disparó 2 veces más, derribando al segundo hombre. El tercer atacante, dándose cuenta de la trampa mortal que representaba el pasillo, se agachó detrás de la isla de la cocina. Munición. Siseó Leo entre dientes, luchando por expulsar el cargador vacío con una sola mano. La sangre se acumulaba en el piso bajo sus botas. Su rostro estaba completamente pálido. El tercer hombre se asomó por el borde de la isla de mármol, apuntando su arma hacia el pasillo donde Leo estaba acorralado. Nora estaba en el piso, a medio camino entre Leo y la cocina. El rifle del intruso muerto se había deslizado por el suelo durante el asalto. Descansaba a 1 metro de su mano. No pensó. El instinto, crudo y maternal, secuestró su cerebro. Derek le había enseñado a hacerse pequeña, a agacharse y esperar a que el dolor terminara. Pero el hijo dentro de ella exigía algo distinto. Exigía que sobreviviera. Se lanzó hacia adelante, deslizándose de rodillas sobre el piso pulido, los dedos cerrándose alrededor del metal frío y pesado del rifle. Pesaba más de lo que esperaba, torpe, cubierto del olor metálico y aceitoso del aceite para armas. Lo llevó contra el pecho, rodando sobre su espalda justo cuando el tercer hombre salía de detrás de la isla de la cocina. La vio. Sus ojos se abrieron apenas bajo la máscara táctica. Giró el arma hacia ella. Nora no apuntó. Solo señaló el cañón pesado hacia el centro de su cuerpo y apretó el gatillo. El arma se sacudió con violencia entre sus manos, un retroceso brutal y sacudido que le golpeó el hombro. El ruido fue cegador. Mantuvo el gatillo presionado durante 2 segundos. La ráfaga de disparos desgarró el pecho del hombre, destrozando su chaleco táctico y empujándolo hacia atrás contra el refrigerador. Se deslizó hacia abajo por las puertas de acero inoxidable, dejando una mancha oscura y gruesa detrás de él, y no volvió a moverse. El silencio repentino fue más pesado que los disparos. Los oídos de Nora zumbaban, un chillido agudo y sostenido que ahogaba el sonido de la lluvia. El olor a pólvora era sofocante, quemándole las fosas nasales. Se quedó tendida de espaldas, el rifle pesado descansando sobre su pecho, las manos temblando tan violentamente que no podía despegar los dedos del agarre. Jadeaba, luchando por respirar. Una sombra se cernió sobre ella. Se sobresaltó, tratando de levantar el cañón de nuevo, pero una mano pesada bajó sobre el arma, empujándola suavemente a un lado. Era Leo. Se sujetaba el hombro sangrante, apoyado con fuerza contra la pared, mirándola con una mezcla de asombro y respeto profundo. «Está bien, señora Castello». Jadeó, tosiendo. Amenaza neutralizada. Nora soltó el arma. Rodó de costado y vomitó agua y bilis sobre el piso de madera antes impecable. «Tenemos que movernos», dijo Leo, la voz forzada. Ese era un equipo de asalto. El equipo de limpieza vendrá justo detrás de ellos. Antes de que pudiera levantarse, el rugido de un motor cortó a través de la lluvia. Las llantas chirriaron sobre el pavimento afuera. Faros cegadores barrieron la sala arruinada. Leo levantó la pistola, apuntando a la puerta principal, la mano temblando por la pérdida de sangre. La pesada puerta principal fue abierta de una patada. Una figura entró al resplandor rojo de emergencia. Hombros anchos, empapado, un arma en cada mano. «Leo», la voz ordenó. Era Vincent. Leo bajó el arma, dejando caer la cabeza contra la pared. «Jefe». Vincent recorrió la habitación en una fracción de segundo. Vio a los hombres muertos. Vio a Leo sangrando. Y entonces la vio a ella, de rodillas en el pasillo, sosteniendo aún un rifle abandonado a su lado,
temblando. Dejó caer sus armas. Cayeron al suelo con estruendo. Cruzó la habitación en 2 zancadas, cayendo de rodillas entre el vidrio y la sangre. La atrajo contra su pecho, hundiendo el rostro en su cuello. Estaba empapado, la ropa helada, pero Nora se aferró a él como si fuera un salvavidas en medio de un huracán. «Te tengo», repitió contra su cabello, la voz quebrándose. El objeto inamovible finalmente se había resquebrajado. «Te tengo, Nora». Se acabó. Terminó. Y terminó. Vincent no solo ganó la guerra esa noche. Erradicó por completo el campo de batalla. Mientras el equipo de asalto había sido enviado a la casa de seguridad, Vincent había orquestado un golpe simultáneo y decapitador contra la organización ruso. Carmine Russo y sus principales lugartenientes desaparecieron. Dominique, que había intentado huir de la ciudad después de venderlos, fue encontrado en la cajuela de un auto en los muelles que alguna vez había controlado. La sangre que se derramó esa noche limpió el bajo mundo de la ciudad, dejando un vacío aterrador que solo un hombre estaba preparado para llenar. Pero Vincent no lo llenó con miedo. Lo llenó con abogados, contadores y contratos legítimos. 7 meses después, el sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas blancas y transparentes del cuarto del bebé. Era una luz suave y cálida que olía a talco y algodón caro. No había ventanas reforzadas ahí, ni guardias parados en el pasillo. Se habían mudado a una propiedad extensa en Connecticut. El penthouse, y todo lo que representaba, había sido vendido. Nora estaba de pie junto a la cuna, sosteniendo un bulto cálido y pesado contra su pecho. Su hijo, Mateo, dormía. Tenía el cabello oscuro de Vincent, y afortunadamente, la nariz de ella. Era perfecto, un milagro diminuto y respirante que había sobrevivido a la violencia, al miedo y al legado de un imperio criminal. Unos pasos se deslizaron con suavidad sobre la alfombra mullida. Vincent envolvió los brazos alrededor de su cintura por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Vestía un suéter gris suave, unos lentes de lectura colgando del cuello de la playera. Se veía completamente distinto del fantasma que había entrado a aquella cafetería. Los bordes duros y letales seguían ahí. Siempre estarían ahí. Pero ahora estaban envainados, sepultados bajo una paz profunda y abrumadora. Vincent miró hacia abajo, hacia Mateo, el pulgar acariciando con suavidad la mejilla regordeta del bebé. «Llamó Leo», murmuró Vincent en voz baja, cuidando de no despertar al niño. Los papeles finales de la transición de los puertos de carga se firmaron esta mañana. Los sindicatos están contentos. La junta directiva está completa. Se acabó, Nora. Cada dólar que ganemos desde hoy es limpio. Nora se recostó contra su pecho firme, soltando un suspiro largo y lento. El nudo de ansiedad que había vivido en la base de su columna durante más de un año, finalmente se deshizo. «Cumpliste tu promesa», susurró. «Siempre cumplo mis promesas contigo», respondió Vincent, girando la cabeza para depositar un beso en su sien. El apellido Castello ahora significa otra cosa. Nora bajó la mirada hacia el niño dormido en sus brazos. Él nunca conocería el olor a pólvora. Nunca conocería el miedo paralizante de un hombre como Derek. Nunca conocería a su padre como a un señor de la guerra. Solo lo conocería como un protector, un hombre que derribó su propio imperio para construir un mundo seguro para su familia. Nora sonrió, meciéndose ligeramente sobre los talones. «Hay que darle de comer en 1 hora», dijo, entregando al bebé a Vincent. Vincent lo tomó con una ternura practicada y reverente. El hombre que solía romper huesos con sus propias manos ahora sostenía a un bebé de 3 kilos como si sostuviera el universo entero. «Yo tomo el turno», dijo Vincent en voz baja, mirando a su hijo con devoción total. «Ve a dormir, Nora». Nora caminó hacia la puerta, deteniéndose en el umbral para mirar atrás. La luz de la mañana iluminó la cicatriz tenue e irregular en el cuello de Vincent, un recordatorio del pasado. Pero se estaba desvaneciendo. Las sombras, finalmente, habían desaparecido. Habían sobrevivido al fuego, y de las cenizas habían construido una fortaleza de otro tipo, una hecha de amor, no de miedo. Y por primera vez en su vida, Nora no le temía al futuro. Solo estaba lista para vivirlo.
Si amaste este viaje crudo y emocional de Nora y Vincent luchando por su familia, dale like a este vídeo. Cuéntanos en los comentarios, ¿habrías jalado el gatillo si hubieras estado en el lugar de Nora? No olvides compartir esta historia con tus amigos fanáticos del dark romance y suscribirte al canal para más historias intensas, humanas y llenas de emoción. Activa la campanita para no perderte el próximo vídeo. Nos vemos en la próxima historia.